seguramente que durante el Mundial de Fútbol vivimos un mes y medio en donde no nos preocupaba mucho si el de al lado era de River, de Boca, de San Lorenzo, de Independiente o de Deportivo Morón. Todos teníamos la celeste y blanca. Y seguramente cuando salimos campeón del mundo, o en estos días, no hubo una ciudad que no saliera a celebrar. Y si uno piensa en lo que ocurrió ayer en Argentina, vivimos una situación parecida a lo que fue conmemorar o sentir un mundial como pertenencia, como parte de nuestra identidad, como parte de esa transversalidad, porque no hubo una ciudad, un pueblo, por más pequeño que sea, que no haya homenajeado a nuestros héroes que están allá, en el cementerio de Darwin esperándonos. No hubo un acto, un abrazo, un reencuentro con sus excombatientes, y de esa perspectiva, como fue la consigna del año pasado, Malvinas nos une, sin duda que junto por ahí con el fútbol, y no sé si no con otra actividad, es uno de los temas que es el rescate de lo colectivo. No hay otros temas que nos unan, que a pesar de los matices, las diferencias, las distintas miradas, podamos estar acá, podamos hablar, y ojalá podamos entender que más allá de las grietas, Malvinas tiene y debe ser una cuestión de Estado, ¿no? Francis Bacon decía que la soberanía del hombre está oculta en la dimensión de su conocimiento. Jauretche, más sintético, decía: no se trata de cambiar el collar, sino de dejar de ser perro, ¿no? De cómo cambiamos nuestros ejes y nuestra historia. Yo no dirijo un museo de guerra, dirijo un museo de historia. El próximo día miércoles estamos presentando, junto con el Instituto Geográfico Nacional, como un aporte también a lo que significa este libro blanco que estuve este fin de semana leyendo, viendo las entrevistas, viendo las charlas anteriores, en lo que significa esa construcción de lo que es la palabra soberanía, ¿no? Porque en el diccionario soberanía dice gobierno propio de un pueblo o nación en oposición a un gobierno impuesto por otro pueblo o nación, ¿no? Y ya hace 190 años, estamos a 10 años del bicentenario de la usurpación de nuestras islas, de la tercera invasión inglesa, y creo que a veces tenemos que plantearnos cómo construir y trabajar desde esa perspectiva la palabra soberanía. Y nosotros lo que vamos a presentar es el mapa federal de monumentos, museos y escuelas. Todas las escuelas, todos los museos y todos los monumentos o memoriales que hay en Argentina van a poder encontrarse en esa página, es decir, empezar a rescatar esa construcción de ese colectivo y de esa pertenencia y de esa identidad. Y nosotros dirigimos un museo que es el Museo de Malvinas e Islas del Atlántico Sur. No estaba la Antártida, y habíamos planificado hacer una muestra por los 70 años del Instituto Antártico por 6 meses, y la decidimos mantener, y creo que la vamos a mantener hasta el final de esta gestión, seguramente a fin de año, porque nos parecía importante incorporar a esa construcción del relato de soberanía lo que tiene que ser toda la región sur de nuestro país, desde el centro de la Argentina, que muchos dicen que es Ushuaia. Yo creo que hipotéticamente, si uno hace un trazado, es al este de nuestras Islas Malvinas, cuando uno ve la isla San Pedro o las Islas Georgias como parte de ese territorio, y las Islas Shetland. Y de esa perspectiva me parece muy importante trabajar esa construcción de lo que es conocer algo que no se conoce, y se conocía poco de la Antártida. Yo hice un relevamiento de las 13 bases, de las fechas de inauguración o del proyecto. 11 de las 13 comenzaron entre los años 49 y 55. Ahí apareció un señor llamado Hernán Pujato, con mucha iniciativa, que va al norte a aprender las experiencias de los norteamericanos, va a Groenlandia, y lo convence a un gobierno como el de Juan Domingo Perón de empezar a desarrollar lo que significó la base antártica. Se compra el primer rompehielos a Hamburgo, se crea el Instituto Antártico, la Dirección Nacional del Antártico, ya se había creado el mapa bicontinental, el primero, aquel que era como un triangulito, ¿no?, que teníamos en nuestras escuelas, y empieza una política de Estado, pensando en lo que tiene que ver con la palabra soberanía y nuestro Atlántico Sur y nuestra Antártida Argentina. Y no se pensaba en la coyuntura de 5 o 6 años, se pensaba 50, 60, 70 años, a tal punto que las mismas bases que se proyectaron en aquel tiempo, salvo la Marambio, que creo que fue en el año 67, 69, aún hoy perduran, y cuando uno siente la palabra soberanía es ver cómo lo veíamos al ministro ayer con los integrantes de nuestras fuerzas, viendo ese proyecto de dónde iba a ser el barrio, dónde iba a ser esa base, en Tolwyn, del satélite que se puso en mayo del año pasado y que de alguna forma vuelve a marcar, y al poco tiempo nos enteramos que pasaban helicópteros desde Chile a las plataformas
petroleras y empezó a haber un desarrollo de lo que significa el control de estos buques modernos que están acá y que están limitando, y que no hace falta que un periodista invite al embajador británico, a la embajadora británica de Estados Unidos o de otros países como la Unión Europea para mostrar cómo la milla están depredándonos nuestro calamar, cuando empezó ahora el 26 de febrero pasado la temporada alta de calamar, y tener que de alguna forma explicar lo inexplicable porque hay una estructura militar que está haciendo las cosas como corresponde y que se está pescando fuera de lo que significa por lo menos gran parte de esos barcos de esas millas 201. Pero a mí lo que más me ha conmovido en estos días y me preocupa, porque cuando uno dice Malvinas o dice la Antártida o dice la palabra soberanía, lo que tenemos que entender es que tenemos que estar por encima de las disputas políticas y no vivir esta teoría del péndulo, ¿no? Que cuando hay un gobierno neoliberal por ahí tiene un vínculo mucho más cercano, más próximo a los gobiernos o a los imperios, y cuando hay otro gobierno nacional y popular plantea otra dinámica y otra temática. Ni una ni otra, lo que tenemos que buscar es una política de Estado que sea pensada a futuro, a 50 o 60 años. ¿Cómo desarrollamos la situación de nuestra soberanía? Pensándolo en una construcción colectiva, en una construcción de, como se vivió acá en Ushuaia. Yo tuve el orgullo y la posibilidad de estar trabajando como periodista, pero de vivir lo que fue el acuerdo de Ushuaia, donde todas las fuerzas políticas, con participación parlamentaria, hasta Pinedo estaba, me acuerdo, se firmó y se hizo un decálogo de 10 puntos, de acuerdo. Las Malvinas en Argentina, estamos todos de acuerdo. El tema de la depredación de nuestra pesca, estamos todos de acuerdo. El tema de los usos ilegítimos de nuestros recursos hidrocarburíferos, de la explotación y de sancionar a las empresas que trabajen con el gobierno ilegal británico, ¿está? Y se armó un decálogo que es parte de ese acuerdo que ojalá las fuerzas políticas, pensando en este año electoral, puedan acordar y marcar una plataforma pensando a futuro. Porque la base Petrel, que se está construyendo ahora, con, no se me equivoco, 2 pistas, una de 1.800 metros, otra de 1.500 metros, un muelle para 800 metros, para hacer hospedaje para 140 personas, 600 de forma permanente, y que va a ser parte fundamental de este polo que se está construyendo, este polo logístico aquí en la ciudad de Ushuaia. Quería usar el término concreto, y lo tenía por acá, pero ahora no lo encuentro. Bueno, el polo que se está construyendo acá, que lo voy a... y que me parece que no es menor en lo que tiene que ver con ese vínculo que va a ser la base Petrel, que va a ser un lugar para poder ir los 365 días del año, y que va a neutralizar lo que es la base de Punta Arenas, la base militar chilena, con la base Frey, y seguramente con la base que hay en el hemisferio sur, la más grande que hay en nuestro hemisferio sur, en una zona de paz como es la que está en nuestras Islas Malvinas, en Bahía Agradable. Y empezar a trabajar y a desarrollar y a planificar. Ahora, cambia el gobierno. Este proyecto, si no me equivoco, termina en el año 2026, es decir, de desarrollarse y de construirse. ¿Qué pasa? ¿Volvemos para atrás y retrocedemos en nuestra historia? Eso me parece muy injusto, porque va más allá de las cuestiones de especulaciones políticas. Es tomar conciencia de lo que significa soberanía. Y soberanía es todos los días. Soberanía no solamente son las efemérides, es trabajar constantemente en cada rincón del país con este amor y con este compromiso que tenemos todos los días. A mí una gran obsesión que tuve cuando me designaron el museo fue que el museo sea un punto de encuentro, que a pesar de las diferencias podamos debatir, podamos estar como estamos acá, seguramente tenemos distintas miradas, y podamos entender que tenemos que trabajar todos y todas hacia ese mismo camino. Pero fundamentalmente, ¿cómo le transmitimos ese profundo amor, este profundo compromiso a nuestros hijos, a nuestras hijas, a las generaciones venideras? Una de las construcciones que ayer hablaba el ministro y que agradezco en su discurso fue este proyecto que se inaugura hoy aquí en la ciudad de Ushuaia, que es Pisar Malvinas, que es un proyecto de una realidad inmersiva. Ya estamos trabajando en Pisar Malvinas 2, que es un proyecto para los más chicos y las más chicas, que tenga que ver con la flora, con la fauna, pero este tiene 5 etapas. Tiene una parte de inicio de lo que fue el conflicto bélico, de aquellos lugares donde estuvimos los soldados, están los cascos, están los bolseguí, están lo simbólico, está Monte London, están lo que fueron las hazañas, como el avión de Miguel Fitzgerald cuando llega a las islas y lo vemos volar. Está lo que fue la población previa a la usurpación de nuestras islas, hizo como un rompecabezas, no lo hizo el ministro todavía, pero hay varios de aquí que lo hicieron, hace poco lo hizo Eduardo Valdés, y arma un rompecabezas, una maqueta de lo que fue esa población, de 150 personas, que fueron, y yo creo que los días 3 de enero, además de conmemorar
la usurpación tendríamos que recordar con nombre y apellido a los que fueron expulsados, porque fueron desterrados de su propio territorio. Había más de 50 personas que fueron sacadas, salvo el Gaucho Rivero y algunos referentes más, en esos días de la presencia de un lugar donde había hasta biblioteca, donde había piano, donde había una jabonera, donde había un cementerio, donde había un lugar de encuentros, donde había hasta una plaza de toro que habían dejado los españoles y hasta donde se habían escrito obras de teatro. Y después, en la última etapa, que me parece que tiene que ver y que podríamos trabajar en la virtualidad de alguna forma de complemento, está como un mirador donde está la plataforma marítima continental, la Argentina Antártica, la Argentina continental y nuestras Islas Malvinas. Y ahí se da una explicación muy clara de por qué el territorio de las islas es parte del continente, se va el agua, todo ese trabajo maravilloso que hizo Copla de lo que es nuestra plataforma marítima continental, y empezamos a entender desde lo didáctico y de esas herramientas que usan nuestras hijas y nuestros hijos lo que tiene que ver esa posibilidad. A tal punto que el día 7 de diciembre pasado tuvimos la suerte o la posibilidad de llevarle pisar Malvinas al propio Papa Francisco, que se enteró de esa alternativa, y en su propia casa y en Santa Marta hicimos un oculus, es decir, la máscara teletransportable, porque sabíamos que tenía problemas en su rodilla derecha, y nos dijo, no, estoy muy bien, me mostraba cómo estaba con su rodilla, se paró e hizo la experiencia que vale la pena hacer para entender, o por lo menos para comprender lo que significa nuestro territorio y cómo tenemos que trabajar y reinventarnos y trabajar desde esas construcciones que son necesarias, que son imprescindibles para desarrollar ese conocimiento. Porque a veces solamente hablamos del conflicto bélico del Atlántico Sur. Yo estoy muy orgulloso de haber estado en Malvinas y estoy orgulloso de todo lo que hemos vivido. Pero me parece que también tenemos que trabajar en esa larga historia que comenzó hace 503 años atrás, lo que fueron esas primeras poblaciones previas a la usurpación, lo que significó el izamiento de nuestro pabellón patrio, 4 años después, el pabellón patrio en nuestras islas, 4 años después de lo que fue la independencia y los comienzos de los caminos de independencia de la República Argentina, y todo ese proceso que duró 10 años y que es parte de un momento que tenemos que reconstruir y trabajar intensamente para después buscar esos pensadores como José Hernández. Hay un hombre como José Hernández que además de escribir el Martín Fierro era un hombre con mucha posición a partir de un almirante amigo de él que le pasaba la información de las islas y hacía debates con Bartolomé Mitre, con Domingo Faustino Sarmiento sobre lo que era la soberanía y lo que significaba Malvinas para la Argentina y que tiene que seguir significando. Yo dentro de las dichas que tuve la oportunidad de ir 3 veces a la Antártida. La última fue con un querido amigo que es León Gieco, que me invitó con mucha generosidad y me invitó a ver el recital que hizo en lo que se llamó de Ushuaia a La Quiaca. Y fue un recital donde estaban los integrantes de esa base Marambio. Se transmitió en directo y fue un recital realmente muy conmovedor y fue muy compartido, y después el vínculo que se generó con la familia que estaban en la Argentina continental latinoamericana y con León. Y León estaba muy contento y nos propuso que podríamos hacer. Y yo le dije, vayamos a ver las estrellas. Y me dice, pero no, hace frío, pero nos ponemos esos equipos anaranjados y vamos a ver las estrellas. Y fuimos a ver las estrellas. Y se sintió muy emocionado y estaba tan conmovido que lo llamó a Charly García. Hizo una charla muy especial, muy simpática con Charly García. Charly García nunca le creyó, obviamente. Y si yo hubiese pensado en mi vida que iba a estar con León Gieco mirando las estrellas, muchos me dirían, estoy delirando, estoy loco, es una fantasía. Ahora, nosotros vivimos la experiencia de la guerra en un tiempo de mucha juventud, donde la palabra muerte no existía. Apagado, pero... Ese Charly. Y entonces yo siento que en aquellos días por ahí esa mochila que todos tenemos con nuestros compañeros de la experiencia de la guerra es algo que nos acompaña, que es parte de nuestra vida y de la cual hoy siento que somos como el ADN, ¿no?, en la Argentina, ¿no? En aquel momento fue difícil porque la
el final del conflicto bélico generó un silencio quizás injusto, ¿no? Donde uno pudo hacer y escribió, exorcizó sus fantasmas como pudo. ¿Quién es este ahora? Y la vida, bueno, a mí me pasó y tuve la dicha que el año pasado, después de 40 años, recuperar mi cédula militar que me habían usurpado en el buque británico Canberra cuando nos hicieron la requisa. Y después de 2 años de reclamarlo, lo tuve y ahí me di cuenta cómo pasa la vida, ¿no? 40 años, en donde uno tiene un montón de historias, pero donde está siempre latente esa experiencia, ese momento vivido en nuestras Islas Malvinas. Y yo tengo un solo sueño en mi vida, así concreto si me preguntan, que es ver flamear nuestra bandera celeste y blanca, porque retomando lo que hablamos del Mundial, ustedes piensen que la distancia que hay de Puerto Argentino a Londres es la misma que de Buenos Aires a Qatar, y que en el único lugar del planeta donde no se pudo usar una camiseta de Argentina o celebrar con una bandera celeste y blanca fue nuestras islas. Y yo antes de morir sueño profundamente poder trabajar desde esta construcción de soberanía, desde esta política de Estado, que va más allá, ya termino con esto, de lo que estamos viviendo y lo que estamos haciendo como parte de la soberanía, porque no alcanzan con los pibes de Malvinas, que no hemos de olvidar, no alcanzan con los museos, no alcanza con los libros, no alcanza con los debates, no alcanza con los actos, no alcanza con la militancia constante de Malvinas, sino hay una política de Estado que le exige al Reino Unido que se siente a dialogar y que nos devuelva lo que nos han robado, lo que nos corresponde y lo que nos pertenece. Por eso me parece muy importante trabajar todos los días en esta construcción de lo que es la palabra soberanía, y sigamos luchando por la esperanza, por la vida, pensando en nuestros compañeros que están allá enterrados en Darwin esperándonos, pero fundamentalmente para darle esta posta y este profundo amor y compromiso que tenemos a nuestras hijas y a nuestros hijos, porque van a pasar 10 años, 50 años y 100 años y no vamos a resignarnos a recuperar nuestras Islas Malvinas. Así que por esa bandera celeste y blanca que tiene que flamear con este viento patagónico allá en nuestras islas, muchas gracias por este momento.